Bueno, la clase de hoy es sobre las vibraciones de un sistema eh, unidimensional, en este caso una membrana. Bueno, la membrana es un elemento flexible que está bidimensional, o sea que tiene el borde ahora no son dos puntos, sino que es todo una curva y que está sometida a una dada tensión. Esa tensión la vamos a considerar como una tensión por unidad de longitud. Entonces, la membrana va a vibrar en la dirección transversal, es decir, perpendicular al plano en el que está la membrana, debido al equilibrio de fuerzas que se produce por esta tensión cuando la membrana se deforma. En algún sentido, la membrana es como una cuerda, tiene las mismas propiedades elásticas que una cuerda, pero es un elemento, digamos, bidimensional. Entonces, bueno, para analizar qué sucede con una membrana en el plano XY y donde las vibraciones ocurren con un desplazamiento vertical W perpendicular al plano XY, vamos a considerar un elemento diferencial de área, diferencial X y diferencial Y. Entonces, este elemento de área vamos a analizar su dinámica a través de la segunda ley de Newton, y para eso tenemos que considerar que el resto de la membrana le está haciendo fuerzas a través de los bordes, diferencial X, diferencial Y. En este borde actúa la fuerza P diferencial X, lo mismo que en esta, y en la dirección perpendicular lo mismo, donde está la fuerza por unidad de longitud P por la longitud del borde, digamos. Entonces, de esa forma aislamos el elemento. Bueno, obviamente, como podemos ver, la dinámica de esto depende de cómo se deforme inicialmente la membrana. Entonces, para eso se puede analizar un corte paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Entonces, acá estamos considerando un corte paralelo al eje X, en el cual este sería la membrana sin deformar. Entonces ocurre un desplazamiento W y la membrana se deforma en esta nueva posición, y el otro extremo es el punto W en X más delta X. Bueno, al punto en X más delta X lo aproximamos como la deflexión en este punto más la derivada de esa función respecto de X por diferencial X. Entonces, así ahí tenemos el elemento, el desplazamiento. Bueno, acá está graficado como que hay una fuerza externa, pero esto lo vamos a ignorar. Y entonces, como decíamos, en ese plano, lo que actúa, el resto de la membrana, actúa a través de la fuerza P diferencial I. Entonces, como nos importa la componente vertical, la componente vertical de P diferencial I es P diferencial I por el seno de este ángulo, pero el seno de este ángulo lo podemos aproximar por la tangente de este ángulo, y la tangente de este ángulo es la pendiente, es decir, que es la derivada de W respecto de X. Lo mismo del otro lado, en el otro extremo, tenemos la misma fuerza P diferencial I, pero en este caso el ángulo cambia, porque acá tenemos otra deflexión, otro desplazamiento. Entonces, de vuelta, la componente vertical, que es seno por el seno de este ángulo, es que si lo aproximamos por la tangente para pequeñas amplitudes, y a la tangente en este ángulo lo vamos a aproximar por la pendiente en este punto más la derivada de la pendiente, digamos, la derivada de la función.
O sea, hacemos lo mismo que acá, la misma aproximación que acá, pero estamos tomando la pendiente en este punto. Entonces nos queda la fuerza de este costado, del costado del derecho, y la fuerza del costado izquierdo. Entonces podemos hacer el balance de fuerzas. El balance de fuerzas, por este lado tenemos menos P diferencial I, que es la fuerza total, por la proyección, la derivada de W respecto de X, más la fuerza positiva de este lado, que sería P diferencial I, más la componente, la derivada de la deflexión en ese punto respecto de X, y entonces nos queda la derivada de W respecto de X más la derivada segunda de W respecto de X diferencial X. Entonces de este balance de fuerzas se cancelan estos términos, me queda P diferencial I por diferencial X por la derivada de W respecto de X dos veces. Entonces nos queda la curvatura en este plano. Bueno, en forma análogo lo podemos hacer en el plano ZI. Si lo hacemos en el plano ZI, nos queda el mismo balance, pero todo en la dirección I. Entonces nos queda P por diferencial X por diferencial I por la derivada de W respecto de I. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas esas contribuciones, y sumando esas contribuciones nos queda P diferencial I por diferencial X, que es el elemento de área, por la suma de la derivada de W respecto de X dos veces más la derivada de W respecto de Y dos veces, igual a la masa por la aceleración. En este caso la masa es ρ, que es la propiedad de la densidad